reducción de costos, que se ha digitalizado todo aprovechando que nació y creció el Internet. Entonces, nosotros a estos documentos en algunos lugares le llaman e-document o e-doc. Bien, esto va a estar pasando durante la clase porque no sé qué está pasando con mi internet y con mi computadora, eso lo tengo que revisar el fin de semana. Pero ayer estaba en otra clase y pasaba eso, que yo me salía del dispositivo que me está ayudando a escuchar y a hablar. Entonces me van a tener un poquito de paciencia en esta clase del día de hoy, porque está pasando eso. Entonces, ¿qué es un documento electrónico? Y ahora parece que abandoné Bueno, ¿qué es un documento electrónico? No. Todo contenido creado desde una aplicación electrónica. Todo esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué es un documento electrónico? Luego vimos cuáles son sus características. ¿Se acuerdan que hablamos de que fácil de accesibilidad, búsqueda y recuperación instantánea? O sea, podemos acceder a ello rapidito desde un celular, de cualquier dispositivo. ¿Dónde tengo yo el documento que firmé? Agarro mi celular y tengo que tener el celular a la mano. Hoy sí, ¿verdad? Hablábamos también antier de esa dificultad en nuestro país. 18 millones de guatemaltecos realmente tienen esa capacidad de tener un celular con documentos electrónicos a la mano, o sucede como pasa en el aeropuerto, que hay una persona que está llenando de todas maneras los formularios electrónicos de las personas, porque no todos entran con la capacidad suficiente en sus celulares de llenar un documento. Entonces se implementan disposiciones en nuestro país sin darse cuenta que antes de eso tenemos que apoyar en el Ministerio de Educación a todos los niños y jóvenes para que al salir de bachilleres, de maestras, de perito contadores, etcétera, puedan manejar sus documentos electrónicos. Ya no digamos la capacidad económica que se requiere tener internet en el celular. Entonces, hablábamos de que se puede encontrar rápido, que existe una integración abierta. Podemos mandarlos por correo, podemos firmarlos con firma electrónica, podemos hacerlos electrónicamente, una persona en Singapur y otra en Guatemala, o yo guatemalteca puedo firmarlo en El Salvador, puedo firmarlo en Estados Unidos, donde sea, y eso ya no importa. Ya no es aquella inmediación que había con el notario, que él exigía que uno tuviera que estar presente enfrente de él. En todos los casos no es así, no es así en todos los casos. Esto optimizará el flujo de trabajo que hay tanto ahora. Ahora, cuando antes una secretaria de notario hacía 2 escrituras al día, ahora está haciendo 40, porque las hace con apoyo electrónico, ¿verdad? Y también porque hay mucha necesidad de trabajo. Todo ha crecido demasiado, o sea, los edificios ahora son inmensos que hay que escriturar para los abogados y notarios, son inmensos los edificios, ya no son aquellas pequeñas casitas o la única casa, aunque fuera grande, que se escrituraba antes. Tipos de documentos electrónicos. Hablábamos, ¿verdad?, que documentos que se necesitan en recursos humanos, como ingresar o guardar los perfiles de trabajo que se quiere de cada persona, los datos salariales, toda la información que en cuanto me la pida una entidad pública o privada, yo la voy a poder entregar. La ficha médica, todo esto se guarda ahora por medio de documentos electrónicos. También los documentos legales, la constitución de la sociedad a la que pertenece la empresa, el nombramiento de administrador único, el mandato que se le dio a una persona para ejercer, esos son documentos legales, ¿verdad?
Y también los contratos electrónicos, de los que vamos a hablar más adelante y un poquito más despacio. Y aquí lo define, ¿verdad? Dice: un contrato electrónico es un acuerdo entre dos o más partes para crear una obligación mutua, vinculante, que debe reunir ciertos elementos legales para ser exigible. Ese es una de las varias definiciones de contrato electrónico que nosotros vamos a ver en clase. Y bien, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Nos habíamos quedado con esto. ¿Qué es un contrato electrónico? Y dijimos, muchos contratos son electrónicos. Por ejemplo, el leasing, el contrato de trabajo y los contratos de promesa. Ahí nos habíamos quedado para entrar al tema contractual. Este es un tema puramente legal. Yo aquí les rogaría que tengan a mano su cuaderno o su computadora, los que se manejan únicamente con computadora, y ahí ponen sus datos, para que luego, cuando le pongan a la par de la presentación todo lo que ustedes tomaron de las clases que yo doy, por favor ustedes ahí apunten sobre el contrato los elementos esenciales. O sea, miren, un contrato, cualquier contrato, un contrato deportivo, un contrato con una entidad bancaria, todos los contratos deben llevar estos requisitos o elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa. Este tema es puramente de derecho, pero es importante que ustedes lo conozcan, porque como informáticos deben saber que los documentos que ustedes guardan son documentos legales literalmente. Y cuando digo aquí legales, me refiero a que no deben ser ilegales. Creo que ahí ya entendieron ustedes la forma como estoy yo manejando este término. Los documentos deben ser legales. Y para que sean legales deben tener consentimiento, objeto y causa. Consentimiento quiere decir que las partes deben consentir en que quieren el contrato. Esto debe quedar claro. Es decir, si yo hago un contrato de trabajo, yo debo consentir que yo entiendo lo que estoy firmando. Yo debo demostrar que consiento, estoy de acuerdo. Cuando ustedes se casan, no es un contrato, sino es una institución la que ustedes forman con otra persona, pero se maneja como que es un contrato en cuanto a esto que estamos hablando. Y ustedes deben dar su consentimiento. Por eso es que cuando el notario les hace las preguntas necesarias para que ustedes contraigan matrimonio, les pregunta si ustedes conscientemente están de acuerdo en que quieren casarse. El notario toma su consentimiento de las dos personas. Yo sé que aquí todos han asistido al matrimonio de alguien, y me refiero al matrimonio civil, no me refiero al matrimonio religioso. En el matrimonio civil, los novios casi no hablan, ¿verdad? Pero sí hablan cuando les preguntan si es su deseo contraer matrimonio. Si ellos no tienen el deseo de contraer matrimonio, ellos así lo van a manifestar. Pero toda vez ellos dicen, sí, me quiero casar, o sí quiero, eso significa que dio su consentimiento. Entonces, en cada contrato la persona debe dar su consentimiento. Por lo tanto, cuando nosotros elaboramos contratos para las personas que nos dicen, mira, fíjate que voy a vender juegos de electrónicos, o voy a vender flores, o fíjate que tengo un emprendimiento donde voy a vender brownies, pasteles, todo esto, hacerme un contrato, porque así les dicen a ustedes, ya no van con el notario, ya ustedes le robaron ese trabajo al notario. Entonces ustedes jalan por ahí un contrato y les elaboran un contrato a la persona que se los pidió. Ustedes deben ver cómo se hace para que electrónicamente las dos partes manifiesten que consintieron, ¿ya? Porque de lo contrario el contrato es nulo. Y aunque sea electrónico, se lo llevan a un tribunal y dicen, mire, aquí dicen que yo firmé, pero por ningún lugar aparece que yo haya otorgado mi consentimiento. Creo que me doy a entender ahí, ¿verdad? Nosotros necesitamos consentir, y ustedes que elaboran este tipo de contratos o formatos contractuales deben ver por ahí que aparezca que las dos partes consienten en que están de acuerdo con los términos del contrato y que autorizan esto y que venden esto y que compran esto y que etcétera, ¿verdad? Por favor, consentimiento es
un elemento esencial. No puede faltar. El otro elemento esencial del contrato es el objeto. Tiene que haber un objeto dentro del contrato. Y miren aquí, esto lo debe haber puesto en mayúsculas, ¿verdad? El objeto debe ser lícito. Puede ser muy bonito el contrato, pueden estar ahí los nombres, datos, estado civil, nacionalidad, todo de las dos partes. Pero luego resulta que no se sabe ni qué fue lo que vendieron ni qué fue lo que compraron. O que de repente lo que vendieron y compraron fue un órgano del cuerpo de uno de los dos. Entonces, hay un objeto, claro, es el hígado, es el páncreas, es un riñón, claro que hay un objeto. Son una córnea, etc. Claro que hay un objeto, pero este objeto no es lícito. Entonces, si yo vendo mi sangre, entonces hago un contrato donde yo le voy a vender a tal persona porque yo soy sangre tipo AB, una sangre bastante no común, y la otra persona AB la necesita. Podemos poner un montón de cosas. Podemos poner que la otra persona tiene una enfermedad terrible, que la necesita y que la compra por 2,000 quetzales y que se van a vender 2 litros de sangre tipo AB y los nombres de las personas. Y bueno, todo lindo el contrato, pero el objeto no es lícito porque en Guatemala y en todas partes del mundo no se puede vender la sangre. Es un error pretender que se vende cuando uno la dona. O pretender que se vende cuando uno va al hospital y se la cobran. Se dan cuenta que se la cobran, ¿verdad? Se la cobran porque lo que cobran es el servicio de una serie de tratamiento que le hicieron a la sangre. O sea, cobran haberle hecho todos los exámenes para ver si en esa sangre había hepatitis, COVID, SIDA. Bueno, todas las pruebas que le hacen a la sangre son las que nos cobran cuando nosotros vamos al hospital y nos cobran ese servicio de la sangre que nos transfundieron. Dudo mucho de esa palabra, pero así dicen los médicos. Hacer transfusión de sangre, ellos le llaman transfundir, no sé si está en el diccionario, pero al pasarnos esa sangre, nosotros la pagamos, pero no pagamos la sangre. Por lo tanto, no se pueden hacer ese tipo de contratos, por favor, entonces, ni apoyar jóvenes como informáticos, contratos de temas ilícitos. Si yo voy a vender cocaína, etcétera, y lo otro, no puedo hacerlo con apoyo de ustedes porque ustedes no pueden hacer trámites de objetos que no son lícitos. Lo mismo los notarios. Los notarios no podemos trabajar temas de objetos que no son lícitos. Entonces ya tenemos dos requisitos o elementos esenciales del contrato. Consentimiento y objeto. Ahora viene la causa. La causa también es un elemento esencial del contrato. Debemos exponer cuál es la razón por la cual yo estoy elaborando mi contrato. ¿Cuál es la razón? Entonces tengo que exponer, o sea, dentro de todo el contrato que yo elaboro, debo decir cuál es la razón. Es que fíjese que la razón es porque necesitamos dejar constancia de esto. La razón es porque se va a hacer por pagos, van a haber abonos, va a haber un primer pago, un segundo pago. La causa la razón por la cual estoy elaborándolo la debo de manifestar o en todas las partes o elementos del contrato debe constar que está allí una causa para el contrato. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre todo esto. Miren que acabamos de hablar. Características de los documentos, tipos de documentos y elementos esenciales. ¿No hay dudas? Bueno, voy a aprovechar en este momento para pasar la asistencia. A ver, aquí me van a... Esta presentación, igual que todas, yo se las voy a colocar. Así que igual en algún momento, de repente antes del examen, vamos a hacer no repaso, sino una serie de preguntas para que ustedes me digan qué parte no han entendido. Así ya llegamos bien pilas al examen. Entonces, hoy 2 de febrero, Esteban Molina, Catherine Palacios. Presente. Jefferson Ailón. Presente. Dylan Reyes.
Presente. James Bojorques, Presente. Angelín Díaz, Presente. David García, Presente. Roberto de León, Presente. Carla Ramírez, Presente. Brandon Pacay, Presente. Pablo Juan, yo Presente. lo vi por ahí, sí. Pablo Juan, Jordi Carreto, también lo vi, no. Carlos Elías, Presente. Alessandro Mancilla, Jordi ya lo vi, gracias Presente. por su asistencia. Alessandro también. Luis Guevara, Presente. Diego Ardón, Presente. Giancarlo Mazariegos, Presente. Jorge Mario Folgar, Presente. Byron Salazar, Presente. Fátima Santos, Presente. Eduardo Toc, Presente. muy bien, Fátima Mayen, Gadeli Jiménez, Presente. Oliver Ruiz, Presente. Pablo Marroquín, Presente. Abner Ortega, Paola Rodas, la vi por ahí. Está, ¿verdad? Paola. Bárbara Jiménez. Stephanie Sabán. Presente. José Portillo, lo vi por ahí también. Pablo Javier Roldán. Presente. Stephanie Argueta. Presente. Jocelyn Payés. Presente. Eldin Escobar. Y Samuel. Presente. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con nuestra clase. Importante. Esto es muy importante, jóvenes, por favor. Todo lo estoy poniendo en las presentaciones, pero si toman notas, pongan ustedes también allí. Muchos contratos en Guatemala necesitan ser físicos porque la ley así lo exige. Entonces, lamentablemente, esto lo platicábamos en la primera clase que tuvimos de el curso de Derecho Informático, o en la segunda. Nuestro código de notariado, que es el que utilizan los notarios para elaborar las escrituras públicas, nuestro código es obsoleto, es antiguo y todavía exige que muchas negociaciones o contratos sean en escritura pública o en documentos donde el notario legalice las firmas de las personas, pero para legalizar las firmas de las personas, la persona tiene que estar enfrente de ese notario. Entonces no pueden hacerse muchas cosas algunas veces porque tenemos que ir con el notario a que nos autentique nuestra firma. Por lo tanto, no todo puede ser electrónico en línea, ni yo estando en Singapur o en la China, etcétera. No, porque muchos temas necesitan ser físicos. El tema también del derecho civil, el Código Civil guatemalteco exige que muchos documentos, sean inscribibles en los registros. El Registro General de la Propiedad, que tiene una sede en Guatemala y otra sede en Quetzaltenango, donde trabajan muchos ingenieros informáticos, dicho sea de paso. Ese registro, el Código Civil dice que para que cualquier cosa se inscriba ahí, debe constar en escritura pública. Eso es aquel protocolo que utilizan los notarios y esos contratos necesitan ser físicos en el protocolo. No puede utilizarse electrónicamente. Entonces, por favor, eso también lo tienen que tener bien claro cuando se les soliciten servicios a ustedes, de ver que los contratos que ustedes están apoyando sea posible que sean electrónicos.
no que sean de los que necesitan ser físicos, porque entonces sí, no se va a poder, ¿ok? Entonces continuamos acá. Ventajas de los documentos electrónicos para una empresa. Número 1, hay más organización. ¿Por qué? Porque lo tengo todo organizado en las carpetas de la computadora. Porque puedo entrar a un link y ahí nada más lleno mi asistencia, ahí nada más pongo todo lo que todos quieren saber, ahí nada más pongo que si le trasladé el documento a otra persona, lo ingreso ahí. Total que al momento que me preguntan dónde está, ya no empiezo como antes, ¿verdad? A buscar en las grandes y larguísimas filas de documentos si lo tengo o no lo tengo, sino que nada más apunto en la computadora y no solamente sé si lo tengo yo o no lo tengo yo, sino también sé quién lo tiene. Entonces los documentos electrónicos tienen mucha organización. También hay reducción de errores humanos, sí la hay. Podemos llamarle reducción, pero no significa que haya muchos menos errores humanos. Yo incluso pudiera decirle en el ámbito que yo me desempeño, que es de abogados y notarios, se siguen cometiendo muchísimos errores hasta por el hecho de que nos vuelve muy mecánico el tema de llenar documentos electrónicos. O sea, resulta que, estoy con mis audífonos, estoy con el celular del otro lado, estoy llenando mi documento y luego le dejé al documento la edad del señor anterior que estaba en el documento que yo estoy llenando nuevamente. O luego brinqué el espacio donde yo tenía que haber puesto el precio de una cuestión, de un tema, y lo brinqué y no vi, y así lo imprimí. Cuando llega el cliente, mire, pero no dice el precio, ¿verdad? Y ¿saben qué pasa? Que al llenarlo electrónicamente nosotros le quitamos formalidad. Pero resulta que muchas veces electrónicamente estamos jugando con 10 millones de quetzales. Muchas veces electrónicamente estamos jugando con 100,000 quetzales. Entonces, un tema que ahora es simplemente de, en 5 minutos lo lleno, lo imprimo ahí que se quede para cuando lo lleguen a firmar, resulta que era un tema muy delicado que luego en un juicio, mire aquí, no puedo darle trámite al juicio, dice el juez, porque el documento no dice tal cosa. Ay, de veras no llenamos esa parte, solo la brincamos porque no estábamos concentrados en el documento. Como si lo estaba una secretaria hace 30 años, que eso era todo lo que tenía que hacer en el día y lo único que tenía que hacer era contestar un teléfono, no tenía el recurso del celular, pero tampoco tenía la distracción del celular. Entonces, al no tener la distracción del celular, ni de las redes, o mejor dicho, de todo lo que conlleva el celular, ni de la computadora, que ahí me entró el WhatsApp, ahora estamos llenando un contrato. Y está entrando el WhatsApp de todas mis amistades que están chateando y chateo y sigo llenando el contrato. Chateo y sigo llenando el contrato. ¿Cómo me voy a concentrar así? Para darme cuenta cómo voy a elaborar los pagos de una compraventa. Dice ahí que son 8 pagos. Eso no me lo va a dar la computadora. Eso yo como persona lo tengo que idear, formular, hacer mis divisiones en la calculadora. Entonces, no es tan para mí que la reducción de errores humanos, más bien creo que se dan más errores humanos. Eso es lo que yo pensaría, aunque la doctrina nos dice que se reducen errores. Porque yo me dedico tal vez al campo del derecho, pero de repente se reducen mucho los errores en el campo de la matemática, ¿verdad? O sea, hoy día, si a uno le pagan y le acreditan en su cuenta, todo está perfecto. ¿Por qué? Porque la matemática es perfecta y el programa informático que se hizo para calcular sueldos lo hace perfecto. Es difícil que haya un error en un cálculo matemático de salarios, ¿verdad? Ahí sí hay reducción de errores humanos, porque ahí la matemática es exacta. Pero en campos sociales, no solamente en temas de derecho, en temas de historia, en temas de ministerios, en temas de toda una serie de documentos que hay que redactar, no creo que se hayan reducido los errores humanos, más bien creo que hay más por las distracciones que la informática hoy día nos trae. Como les repito, antes la persona se dedicaba únicamente a lo que estaba haciendo. Si tenía problemas en su casa, ya los iba a ir a platicar después, ¿verdad? Porque no se podía aprender del teléfono todo el día. Entonces, la verdad es que sí, hay reducción de errores humanos en algunos ámbitos, en otros no. ¿Y hay un acceso más fácil a los datos? Sí, en todos lados, ¿verdad?
Hoy día, aún así, los ministerios de Estado y las secretarías y las entidades de gobierno y las entidades privadas, todas las entidades, las empresas, no quieren mucho dar la información, la que nosotros queremos, saber cuánto ganan y todo eso, no lo dan, pero sí dan mucha información, por lo menos mucha más que cuando no habían computadoras, ¿verdad? Que cuando no habían documentos electrónicos. Definitivamente hay más, ¿verdad? Sin embargo, ahorita no. Ahorita sí hay lugares donde hay mucho acceso a los datos y hay lugares donde no, pero por lo menos es más fácil. Ya no tenemos que irnos a rogar, ¿verdad? Para ciertas cosas. De las puras páginas sacamos la información. Y esa era una reunión que tuvimos con los profesores en estos días, ¿verdad? Hoy día la inteligencia artificial hace los trabajos que uno necesita pedirles a los alumnos, ¿verdad? Cuando antes se iban a buscar a las entidades la información y hacían una investigación o a las bibliotecas, ahora todo lo bajan de internet, lo cual es, pues la verdad que es permitido. Pero nos decían, tienen que ir a la forma en que los alumnos también trabajen, no que las computadoras les hagan los trabajos, ¿verdad? Entonces, ese es un reto. Ese es un reto. En cuanto a mí, la verdad que sí van a encontrar todo en internet. Por eso es que la parte del trabajo trae también su exposición para que yo les haga preguntas y para que hagamos comentarios, ¿verdad? Si ustedes saben de lo que están hablando. Bien. Valoración del documento electrónico. Con esto lo que quiero decir es, ¿qué valor tiene cuando yo voy con un juez y le digo, mire, yo firmé, yo vendí esto, o mire, yo compré un riñón porque yo no, en primer lugar, el riñón lo necesitaba mi hijo y yo hago lo que sea por mi hijo. Yo compré ese riñón y me lo vendieron en 30,000 quetzales y yo pagué ese riñón. Entonces depende, ¿verdad? Depende, porque si ahí él compró un riñón, es cierto, el objeto no era lícito, eso era ilegal, pero entonces lo estafaron con 30,000 quetzales, ¿verdad? Depende. ¿Qué valor tiene el documento electrónico? Depende. Depende también si compré una casa electrónicamente, no tiene ningún valor el documento electrónico, porque una casa en Guatemala se debe comprar por medio de una escritura pública ante notario. Ahora, si yo compré un celular en la agencia Tigo de tal lugar, ustedes saben muy bien que llenaron un documento electrónico ahí. Incluso le dicen, abra su celular y ahí apache esto y haga lo otro, y con eso usted está firmando. Entonces, sí, ahí sí tiene valor. Me casé, fíjese que me casé por medio de documento electrónico. En Guatemala se aceptan los matrimonios con acta notarial ante notario. En otros países, una manicurista puede casar gente. En otros países, un futbolista puede casar gente. Pero en Guatemala no. Entonces, pues de repente la manicurista hizo el acta notarial en alta mar, en un barco, y eso sí lo permite el país dueño del barco, donde pertenece el barco, el crucero. Bueno, entonces sí tiene un valor ese documento. Pero en Guatemala nos vamos a la bahía de Amatique y nos casamos y nos casa la de sociales, la que hace los shows o qué sé yo, cualquier persona, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, es un matrimonio de farsa. Ilegal, porque en Guatemala todos sabemos cómo son las formalidades para contraer matrimonio. Entonces, ¿tiene valor el documento electrónico? La respuesta es, depende de qué documento se trate. Por favor, ¿podría hacer yo esa pregunta en el examen? Claro que podría hacerlo. ¿Tiene valor el documento electrónico? Entonces ustedes contestan, depende, porque no solo depende, así como lo puse yo aquí, ¿verdad? Yo lo puse así aquí para que ustedes me tomaran notas y apuntes, ¿verdad? Entonces, ¿tiene valor? Mire, depende. Si es un documento que puede hacerse por medios electrónicos, sí tiene valor. Si es un documento donde consta que yo me comprometo a regar el jardín de la persona tal todos los días a las 10 de la mañana, sí tiene un valor y me va a pagar tanto, sí tiene un valor. Es un contrato de servicios. Bueno, tiene un valor. Valor tiene, ¿verdad? Pero documentos que son inscribibles en registro, no.
o documentos que la ley exige que sean en escritura pública. No. Pues creo que con esto quedó claro. Licenciada, es una Catherine, pregunta. sí, Melissa, sí. Digamos, si usted pregunta eso en el examen, si yo le doy una respuesta dándole un ejemplo así como usted nos dio ahorita, es válida. Sí. Yo lo único que necesito es que se extiendan, no se extiendan, sino que me den claramente lo que quieren decir. Es decir, depende porque algunos documentos, con sus palabras, mejor si es así, porque algunos documentos sí tienen validez siendo electrónicos y otros documentos no, porque es necesario que en Guatemala, por ejemplo, hayan unas formalidades, no solo en Guatemala, también en otras partes del mundo. O sea, contratos bancarios son todos electrónicos hoy día. Sí pueden ser electrónicos, pero entonces entramos en esto, miren. Deben de tener sus elementos esenciales, ¿verdad? Gracias. Entonces, digamos, decir así, ¿verdad? Explicar todas esas cosas y yo no tengo mucho problema con eso. En este momento, antes de empezar con la firma, vamos a dar un receso de unos minutitos y continuamos en un ratito.
Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase. Y antes, en lo que se incorporan todos los que estaban por ahí jalando un cafecito, les digo, miren, antes del examen, una semana antes, vamos a hacer repasos y les voy a explicar la forma como yo les pregunto. Yo tomo mucho en cuenta eso porque, pues, ustedes, por el área a la que se desempeñan, los temas son diferentes, los exámenes son distintos. Si bien es cierto, hay clases como desarrollo humano y algunas otras donde ustedes preguntan, tienen preguntas de diversas formas. La mayoría son los temas de matemática y de informática que ustedes manejan. Yo sé que esa es una complicación. Entonces, si se dan cuenta, vamos avanzados en el programa. Hemos aprovechado todo el tiempo en nuestro curso, ya estas 3 semanas. Entonces, tenemos mucho tiempo para que nosotros hagamos un buen repaso y yo les haga preguntas. Les voy a hacer unas 4, digamos, las vamos a poner en una presentación de cómo pregunto yo. Y esas preguntas, más o menos así como esas, van a ser todas. Entonces, tienen que leerse eso. Recuerden tener a mano principalmente los códigos que son parte de la clase. La ley de la firma electrónica, la Constitución Política de la República, la ley de marcas. ¿Por qué? Porque todas esas las pueden bajar de internet, no tienen ningún gasto que hacer, sino que ustedes las pueden tener. Los que tienen más interés en el tema, se pueden leer más artículos de los que son necesarios. Los que no tienen tanto interés, pues únicamente los que en clase claramente yo pongo. Recuérdense que cuando dimos la clase de los derechos constitucionales de la persona, yo les puse estrictamente qué artículos tenían que leerse, ni siquiera estudiarse, leerse para el examen. Y así, la ley de firma electrónica es muy pequeñita. Esa ley hay que leerla, pues, pero no, la Constitución no la vamos a leer toda, Dios guarde, creo que no lo hacen ni los estudiantes de Derecho. Entonces, continuando con nuestro tema ya, ¿cómo se firma un documento electrónico? Ahí está la pregunta del millón. ¿Qué validez tiene? De ahí sí que depende. ¿Se acuerdan que la famosa palabra de los abogados es depende? Porque no es una ciencia exacta el derecho. Por eso es que la respuesta de los abogados siempre va a ser depende. ¿Cómo se firma un documento? Lo puedo firmar de muchas formas, pero debo firmarlo. Debe haber algún aval de que yo realmente estuve ahí, de que yo realmente hice algo, ¿no? No pueden decir, usted firmó aquí, ¿y dónde? ¿Dónde está mi firma? Dice la gente. No, pues fue electrónico. Pues va, ¿y cómo se demuestra que yo firmé? Entonces, ustedes como informáticos tienen que tener bien claro cómo van a hacer para que ese documento tenga validez. Y para que ese documento tenga validez tiene que estar firmado. ¿Y cómo van a firmar personas que no pueden firmar ahí? Entonces, aquí están algunas de las formas como puede firmarse un documento. Puede firmarse por medio de firma electrónica. Claro, este tema se verá en una clase específica. La firma electrónica es un tema que tenemos que entender. No sé si ya lo vieron o lo van a ver en otra de las clases, pero no cuesta nada volverlo a ver en esta. Y esta es el curso donde realmente se tiene que ver con un abogado y porque este es derecho informático. Entonces, por medio de firma electrónica. Ahorita, si nos da el tiempo, vamos a ver yo tengo un contrato firmado con firma electrónica que tengo para exposición aquí en clase. Vamos a ver si nos da hoy el tiempo. Puede entenderse que se encuentra firmado, dice, por medio del envío y recepción de correos electrónicos o ciertas aceptaciones. Miren, los seguros, por ejemplo, le mandan a usted, bueno, mándeme todo. Antes no era así, ¿verdad? Eso lo hablamos ya en una clase. Pero ahora no, ahora, mire, aquí está el pliego de documentos electrónicos que usted tiene que mandar. Su DPI, un recibo de luz, tiene que mandar también llenado este grandísimo, inmenso formulario. Bueno, pam, pam, pam. Depende de la edad, ustedes no, pero yo sí, ya nos piden que vayamos hasta un hospital a que nos hagan todos los exámenes antes de darnos un seguro. Porque si tenemos una enfermedad no nos dan nada y de todas maneras nos dan el seguro, pero tenemos 6 meses, no sé cuántos de preexistencia, quiere decir que no me puede dar el cáncer en 6 meses, ¿verdad? Etcétera. Pero los jóvenes no.
No necesitan llenar tanta cuestión médica, pero si se necesitara llenar, tengo que ir yo a un hospital a que me hagan todo el montón de exámenes a mi costa y me dan un documento que yo escaneo y lo vuelvo documento electrónico y lo mando a la aseguradora. Y ahí que me dicen, porque así es, me dicen, miren, bueno, ya mandó todo, su seguro fue aprobado, aquí está su póliza y mire, usted tiene que pagar durante todo el año tanto mensual y se le va a descontar de tal tarjeta, para eso usted firma un documento electrónico donde también dice que puedo descontarlo de su tarjeta, bla, 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 y luego dice, la sola recepción por usted de este correo significa que usted aceptó todos los términos del seguro y todos los términos del contrato. En otros seguros dice, por favor, mandar un correo donde manifiesta, permítame. Donde manifiesta su aceptación. Me sacó el sistema un ratito, pero creo que ya estoy de vuelta, ¿verdad? Bien, donde manifiesta su aceptación. Y con ese correo donde usted manifiesta su aceptación, se entiende que usted firmó. Esa es la forma que yo recomendaría. No solamente la recepción de un documento electrónico, porque mi correo, donde yo dije que era mi correo, lo recibió, sino que también debería yo pedir que me manden un correo de vuelta donde manifiesta su aceptación, porque con eso se considera firmado. Fíjense. El documento electrónico también puede decir, mire, se entiende como firmado este documento cuando se entregó el primer pago, ¿ya? Digamos, yo le vendí un celular que era mío a alguien, pero el celular es muy bueno, costó 8,000 quetzales esta nueva negociación. Entonces, me va a pagar en 3 pagos. El primer pago es de 3,000 y el resto de los otros 2 pagos. Bueno, entonces, con el depósito del primer pago se entiende por aceptado el contrato. Eso también puedo hacerlo. Pero lo que quiero decirles, jóvenes, es que hay necesidad de algún candado por escrito dentro del documento que diga cómo se firma o cómo se va a firmar. Porque solo así pretender que se mandaron correos, luego dice la persona, mire, yo ese correo hace años no lo uso, punto. ¿Y qué juez? Ustedes saben, los jueces muchas veces son personas que ni saben usar la computadora, de veras, con mucho respeto lo digo. Son personas pues que no la necesitaron nunca, son jueces hace 35 años y no, cuando uno necesita usarla y la aprende a usar y ustedes ven los problemas que yo tengo, es cuando uno da clases en la universidad y le dicen, mire, usted va a tenerla que dar en línea y ahí aprende uno. Pero si yo hubiera sido una persona que sigo trabajando en lo mismo desde hace 30 años, yo no supiera nada de computadoras. Entonces, un juez, es difícil que usted le diga, fíjese que el documento fue electrónico, porque en la mente de ellos todo es físico. Entonces dicen, no, entonces no tiene ningún valor, porque ¿qué es eso de un documento en la computadora? No han ni estudiado, ni siquiera saben que existe la ley de firma electrónica, créanme. Entonces es necesario que ese documento que ustedes hagan tenga todas estas condiciones y se establezcan todos estos datos para respaldo de las personas que los están firmando. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la firma electrónica? Ahora vamos ya a la firma electrónica. Como les digo, estamos hablando de documentos electrónicos. La clase de hoy es de documentos electrónicos.
Firma electrónica, vamos a ver la ley de firma electrónica más adelante, pero hoy necesitamos hablar un poco de eso porque un documento electrónico se firma electrónicamente en la mayoría de casos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del usar firma electrónica y no aquello de que mándame un correo y con eso ya estamos bien? No. ¿Cuáles son las ventajas? Número 1, facilita la gestión de los contratos. O sea, quiere decir que se puede hacer una gran cantidad de contratos porque la firma electrónica tiene mucho poder. Está registrada en algún lugar. Hay entidades específicas que se dedican al manejo de las firmas electrónicas. Entonces, yo, con todos mis datos, conociéndome las entidades estas y todo, yo voy a colocar una firma electrónica de parte mía en mi computadora. Entonces, eso tiene un respaldo. Permite firmar de manera remota desde cualquier parte del mundo. O sea, yo puedo firmar ahí, sí, miren, electrónicamente, con esa misma firma electrónica que me dio la facilidad, el internet y la ley de firma electrónica, puedo firmar desde donde yo estoy. Puedo estar en Corea, puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en Costa Rica y yo firmo desde ahí. En las empresas, para las empresas internacionales, esto ha sido maravilloso. Han evitado el uso aquel de los aviones que tenían, que estaban volando 3 días de la semana y otros 4 estaban en algún lugar representando las empresas y se volvían locos y hasta tenían problemas de presión sanguínea y todo, por tanto subir a aviones. Es una solución que puede llevarse a cabo desde cualquier dispositivo electrónico. Otra cosa, puedo entrar en la computadora de cualquier empresa del mundo a hacer el trámite. No necesito andar cargando con mi laptop por todos lados. Muchas veces es más fácil. Ustedes mejor que yo lo saben. Ya la laptop, ya uno apacha una cosa y ya le aparece todo. Y en cambio encuentra uno otra. Y es como cuando uno tiene un código, los abogados, tenemos nuestro propio código en papel, ¿verdad? En papel o electrónico puede ser. Y ahí ese es el que conocemos. Vamos a un tribunal, a un tribunal laboral a defender a un trabajador o a un patrono y no llevamos código y rapidito cualquiera nos dice, tengan mi código, puede usar mi código y no encontramos nada porque solo conocemos nuestro código. Eso es cierto, con las computadoras también. Me dan otra computadora y no encuentro nada, ¿verdad? Creo que me doy a entender. Sin embargo, aquí lo que dice es que aunque no encuentre nada y me cueste un montón, puedo hacer el trabajo. Puedo usar la herramienta de la firma electrónica. Me va a costar un montón porque solo la mía funciona, pero puedo hacer el trabajo. El procedimiento se hace efectivo en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito esperar que me firmen pasado mañana, que vaya el procurador a recoger la firma, que la secretaria no lo ha podido imprimir, que el notario me dio cita hasta para dentro de 8 días, que hay mucha cola en la inmobiliaria para firmar. No, nada. Se hace efectivo en tiempo real, nada más lleva el tiempo que tardamos en elaborarlo. El otro en leerlo y lo firma donde quiera que él esté. Vaya si no reduce costos. Reduce todos los costos la firma electrónica porque yo no tengo que desplazarme a pagar esas cantidades de parqueo a las oficinas de los notarios, ¿verdad? No tengo que desplazarme, lo puedo firmar donde yo esté. No tengo que gastar gasolina, no tengo que gastar papel y principalmente ya no tengo que utilizar servicios notariales. Se le estamos quitando trabajo a los abogados y notarios, ¿verdad? Pero reduce costos, sí, reduce costos la firma electrónica. ¿Permite una mayor organización? Sí, por supuesto que la firma electrónica permite una mayor organización porque por ahí me aparecen a mí todos los documentos que yo he firmado electrónicamente. Y antes llega, yo pues les digo, soy abogada y notaria hace 30 años, cumplí el año pasado. Pero antes de eso yo era secretaria de abogado y luego procuradora. Me recuerdo cuando eso sucedía. Gracias, Fátima. Cuando eso sucedía, fíjense que yo llegaba con el notario y le decía, licenciado, mire,
vienen a recoger la escritura, el testimonio de la escritura tal, aquella que usted autorizó la semana antepasada. Ay, no, yo no he firmado eso, me decía. Sí, licenciado, pues yo era joven, así como ustedes, ¿verdad? Y él era como yo ahora, que se nos olvida todo. Ay, yo no he firmado nada. Sí, licenciado, lo firmó, acuérdese que vinieron. No, Claudia, yo no he firmado nada, eso no. Busquemos. Y me ponía, iba a buscar, mire, licenciado, aquí está. De veras. Y eso pasaba con todo. Y el tema notarial se guarda en protocolos, en leyes. Vaya. Pero cuando el licenciado firmaba escritos que no se guardan, sino que se van al tribunal, él ni se acordaba por dónde iba el juicio, en qué. En cambio ahora, usted tiene un apartado, una bandeja o una carpeta, es la palabra, donde le recuerda qué cosas ha firmado electrónicamente. Imagínense eso. Hay ayudas de memoria tremendas hay hoy día, ¿verdad? Entonces, de verdad permite una mayor organización. La firma electrónica en las empresas gigantes, inmensas, imagínense, hay un archivo de qué cosas se han firmado y ya solo es de buscarlo en el internet. Antes, como les vuelvo a repetir, íbamos a los grandes archivos de la empresa que probablemente estaban en el sótano, o están en otro edificio, o están en una bodega. Fíjense que yo trabajé en una oficina en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica hace 2 años, 3 años, hace 1 año salí de ahí, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que ahí el archivo estaba en una bodega en Escuintla. Y una vez a la semana, un empleado rotaban, ¿verdad? Tenía que ir al archivo porque siempre hacía falta encontrar algo en el archivo muerto, le llaman, pero ese no estaba muerto, estaba bien vivo, porque había que ir a buscar allá siempre. Una vez a la semana iba un empleado, tenía ese trabajo como cada 6 meses una persona de ir y llevaba una lista de todo lo que las secretarias o asistentes pedían que se buscara. De las 5 cosas que se pedían en cada semana, se encontraban 2, lo más, o 1, pero 3 no aparecían. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos de que ahora se permita una mayor organización a través de la firma electrónica? Es totalmente segura. Los documentos no pueden ser alterados ni editados. En cuanto se firma un documento, este se bloquea, se encripta. Ustedes saben mejor que yo el tema. En cuanto se firma, ya no se puede hacer nada. Lo que se pueden hacer son las lógicas aclaraciones, modificaciones, rectificaciones, pero en documentos electrónicos aparte. Un documento físico, ¿saben qué hacíamos a veces? Esto ya, como decimos en derecho, prescribió, así que ya puedo hablar de eso. Era de 6 hojas y yo me había equivocado como secretaria o como procuradora en la hoja número 3. Y como la última hoja es la única que habían firmado las partes, entonces yo cambiaba a la 3ª hoja donde yo había cometido un error. Y lo volví a engrapar y ahí se arreglaba. Le hacía más chiquita la letra para que me cupiera, o si había que quitar algo que yo había puesto de más, hacía más grande la letra en esa hoja y volvía a ingresar el documento. Y las partes, los 2 contratantes, o 3 o 4, ni se enteraban que yo había cambiado el documento, ¿verdad? Con el fin de rectificar errores, probablemente de ortografía o de mecanografía, ¿verdad? Nunca pues ya modificaron un monto de un plazo, un tema de fondo, eso ya hubiera sido un delito de mi parte, ¿verdad? Si lo hacíamos porque había una cuestión con una faltota de ortografía, ¿verdad? Pero el tema es, hoy no, es totalmente segura la firma electrónica porque los documentos que se firman se encriptan, entonces ya no pueden ser alterados ni editados. La firma electrónica aumenta la productividad de las empresas y agiliza sus flujos de trabajo. Claro, la empresa se vuelve más productiva porque todo sale más rápido que si yo me pusiera a teclearlo en ese momento o que si yo recibiera a las partes en la oficina. Vienen las personas a firmar, ay Dios mío, pasen adelante, ¿cómo están? Qué frío hay hoy, ya me perdí 5 minutos, yo en el saludo correspondiente, porque en Guatemala, Dios guarde, nos han enseñado una serie de temas de cortesía y educación que no podemos evitarlos, ¿verdad?
En cambio, en la informática sí se evitan. Firme ahí, dejo tirado por ahí el documento para que alguien lo lea y yo me pongo a hacer otra cosa. Mientras está la gente leyendo y firmando frente a mí en una oficina, yo le ofrezco café y les tengo que esperar que lean. Y ese tiempo no se considera perdido porque yo estoy atendiendo a unos clientes. Pero en la informática sí se considera perdido porque yo ahí dejo a los clientes y me pongo a hacer otra cosa. Optimiza la experiencia de los clientes y usuarios, sí. Es mejor una experiencia donde ellos únicamente entran en su computadora, de repente en pijamas, ¿verdad? De repente están en el puerto ya y ahí firman su documento, ya no molestan a la familia con que tenían que salir al puerto, pero no pudo porque tenía que ir a firmar un documento. Y finalmente, lo que se quiere, ¿verdad? Reduce el uso de papel para que ya no nos estemos acabando nuestros árboles. Casos de uso de la firma electrónica. Miren en cuántos casos, estos son los que yo pude recordar, pero hay tantos usos de firma electrónica. Y los vamos a ver aquí despacio. Yo tengo para ustedes un contrato de confidencialidad. O sea, ese contrato no sé si lo vamos a poder todavía ver hoy, pero les quiero contar antes de pasar a este tema del uso de la firma electrónica. Ese contrato quiero que lo vean, probablemente lo vamos a empezar a ver hoy, pero lo vamos a ver el lunes. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo es un contrato. Yo sé que ustedes han firmado contratos, pero en clase de Derecho Informático ustedes tienen que saber cómo se hace un contrato. Ya que vieron ahorita la doctrina o las normas, digamos, en esta presentación, ahora lo vamos a ver en práctica. Vamos a ver un contrato el lunes o si no hoy. Y ese contrato, para que ustedes se emocionen, va a ser un contrato de confidencialidad para que ustedes vean cuál es el contrato que los van a poner a firmar a ustedes y qué es lo que ustedes sí deben firmar y qué no, porque luego después ya cualquier cosa dicen que ustedes violentaron un contrato de confidencialidad. O salen de una empresa donde firmaron contrato de confidencialidad, miren, con las manos atadas, porque no pueden hacer nada porque en aquella otra empresa tenían un contrato de confidencialidad. Entonces no es nada más de que, ay, me van a dar un trabajo, yo firmo lo que sea. No, porque están firmando unas cosas tremendas, tienen que saber qué van a firmar. Entonces, por eso no sé si lo vemos hoy o lo vemos el lunes. Y también les tengo otro que trae una firma electrónica. Son temas de práctica, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es la firma electrónica. Yo creo, sinceramente, que ustedes todo esto ya lo conocen, porque saben que en la Universidad Mariano Gales nos ponen a firmar muchas cosas con firma electrónica. Entonces, probablemente ustedes ya eso lo manejan, pero no por medio de la óptica del derecho. Entonces, por eso es que los vamos a ver. Se los digo para que se emocionen que vamos a salir un poquito de las presentaciones ya la otra semana para entrar en estos dos contratos que quiero que vean y que conozcan y que hagan preguntas, porque esto es para su ejercicio profesional. Cuando ustedes sean ingenieros, van a tener que firmar contratos siempre. Y aunque no sean ingenieros, ya ahorita, si ahorita ustedes se van a trabajar a una empresa, estoy segura que ya firmaron el contrato de confidencialidad. Esto ya lo hablamos hace 2 días. Bueno, ¿dónde firmamos electrónicamente? Para la validación y aceptación de contratos con sucursales bancarias, ¿verdad? Cuando entramos a Bancasat, cuando nos dicen gestiones ahí en nuestra página virtual del banco, ahí nos hacen firmar con una firma electrónica. Eso es lo que hacemos, es firmar electrónicamente, ¿verdad? Mire, esta es su firma electrónica, póngala aquí en cuanto le aparezca tal. Muchos le llaman contraseña.
Bien. Muchos le llaman, les decía, ¿verdad? Contraseña, pero son firmas electrónicas. Es para validar los contratos electrónicos. Acuerdos de contratación de servicios en línea. ¿Quiénes nos piden estos servicios? Los servicios de Internet, por ejemplo. Todo esto lo firmo electrónicamente. Todos estos son documentos electrónicos que se firman electrónicamente. Compra y venta de bienes, sí, pero depende. Recordemos esa palabra, depende. Hay bienes que sí. Hay bienes que sí puedo yo comprarlos y venderlos por medio de un documento electrónico. Hay otros que todavía es necesario que los notarios los autoricen en escrituras públicas o con firmas legalizadas. Para eso sí tiene que el notario verme la cara, como se dice, ¿verdad? Y que yo firme delante de él. Acuerdos comerciales a distancia. Aprobación de documentos organizacionales de la organización. Aprobar mis documentos. O sea, muchas veces los documentos los hacen todo el mundo, ¿verdad? Los hace el asistente auxiliar 1, el auxiliar 2, el auxiliar 3, el jefe del jefe, y luego llega para mí. Bueno, ese tipo de firma electrónica todavía es necesaria que yo la valide. Yo valido 300 diarias, digamos. A eso me refiero. A que es un uso electrónico a distancia donde de repente el gerente que firma ya de último es el gerente de toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces ahí se necesita la firma electrónica. Notificaciones comerciales. Cuando a uno le notifican cualquier cosa con firma electrónica para que tenga validez. Mire, tiene requerimiento de pago, no ha pagado. Ustedes saben que con ciertos requerimientos de pago ellos ya tienen el derecho, según contratos, de iniciarme a mí un proceso judicial de cobro. Entonces, por eso ellos necesitan notificar comercialmente, ¿verdad? Que yo debo dinero y entonces lo notifican, con firma electrónica para que tenga un valor. Contratos de trabajo. Miren, hay contratos de trabajo que se firman electrónicamente. En Guatemala no. Los que son válidos en Guatemala, si ustedes navegan ahorita en la página del Ministerio de Trabajo, ahí está el e-document. Ahí está el documento físico. Para que ustedes lo bajen, lo descarguen, y lo rellenen, pero eso se envía al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero hay contratos de trabajo que sí se firman así. Aquí yo les decía, muchos de ustedes trabajan con entidades extranjeras. ¿Y cómo lo hacen la firma? Electrónica, ¿verdad? Muchos de ustedes, yo sé que hay trabajos así ahora, donde por internet trabajan para una empresa que ni siquiera sabemos dónde está realmente, porque a la hora de demandarla desaparecieron, ¿verdad? Pero muchos sí, les va muy bien. Se firma un contrato de trabajo así, electrónicamente. Si tiene que tener validez en Guatemala, sí debe mandarse un aviso al Ministerio de Trabajo. No es así nada más. Documentos de renta, ¿verdad? Hay algunos documentos de renta de equipos o de renta de inmuebles que se pueden hacer electrónicamente con firma electrónica. Notificaciones de cambio de términos y condiciones de uso, donde yo digo, miren, voy a cambiar dirección de donde me van a notificar, o miren, etcétera. La Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, ahorita ya tiene muchos temas electrónicos. Es de las instituciones, porque los auditores, imagínense, ellos sí de verdad necesitan ver todo físico. Son peores que los abogados en ese sentido. Los auditores sí necesitan tener todo físico. Y aún así, la Contraloría ya incluso tiene casilleros electrónicos, notificaciones electrónicas y tiene muchos temas que se pueden entregar. La discusión de hallazgos, para quienes trabajan en el sector público me van a entender, cuando le ponen a uno un hallazgo, la discusión de hallazgos ya se puede hacer en línea. Todos estos son los beneficios, pocos pero fuertes, que nos dejó la pandemia. Cuando estuvimos en pandemia, hasta la Contraloría de Cuentas tuvo que ponerse las pilas, ¿verdad? No tuvo más que entrar a tema de discusión de hallazgos electrónicos. Y ahí veía uno discutiendo sus hallazgos con la Contraloría en páginas de internet, ¿verdad? Que ellos mandaban links para que uno se conectara. También, aquí ya terminamos con la presentación, entonces voy a quitarla para...
No sé si tanto como a mí, a ustedes les gustó esta presentación, ¿verdad? Comparada con las otras dos, creo que fue mucho más interesante. Se las voy a compartir más tarde para que la tengan ahí. La forma de ir llevando el curso de Derecho Informático es que cada semana ustedes lean y platiquen un poquito del tema entre ustedes y también con su familia. Tengan por seguro que más que el derecho, más que los temas informáticos de la carrera que ustedes llevan, sus papás, salvo que sean ingenieros informáticos, sus papás van a entender mucho los temas que nosotros platicamos en esta clase. Yo les aseguro que si tienen sus papás abogados, que si tienen sus papás administradores o que simplemente tienen una relación familiar estable con cualquiera de su familia, todos les van a platicar estos temas porque son mucho más llevaderos con la familia. Así que platiquen todo esto con su familia porque ellos les pueden aportar mucho. Todos los temas, pregúntenles, miren qué hacen ustedes, cómo firmaban ustedes sus contratos, qué tipos de contratos firmaban, etcétera, etcétera. Y se van a dar cuenta de qué temas pueden ser firmados electrónicamente y qué temas no. No sé si hay alguna pregunta en clase sobre este tema, porque si vamos a continuar, ahorita denme un segundito, Samuel. Sí, vamos a continuar con esto, pero ya la parte práctica que les dije, donde vamos a ver 2 contratos. Entonces, Samuel, ¿nos quería preguntar algo? Sí, con eso de los contratos. Me preguntaba de la otra semana, perdón. ¿Tenemos que nosotros traer algún contrato, crearlo nosotros, o usted lo va a traer? Sí, buena pregunta, Samuel, muchas gracias. No, yo imparto la clase con el material que yo tengo. Cuando yo les dejo que ustedes investiguen algo, yo se los aviso y les mando un correíto y todo con eso, ¿verdad? Esperemos estar habilitados ya hoy en la plataforma, ¿verdad? Para que ahí les pueda poner todo esto. El contrato lo vamos a ver en clase, Samuel, lo vamos a desglosar, lo vamos a entender, para que cuando ustedes trabajen esto, que va a ser toda su vida profesional, van a trabajar con contratos, entiendan qué quiere decir cada una de las partes. Esa es parte del aporte que yo quiero presentar en ustedes, para ustedes en esta clase, aportarles los documentos de qué se trata y qué significa cada cosa. Porque es cierto que son ingenieros, pero sí tienen que saber qué es con lo que están lidiando. Así que quedan unos minutos para que ya ingresen a su próxima clase. Que tengan muy feliz fin de semana y nos vemos, primero Dios, el próximo lunes. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día a todos. Nos vemos. Feliz día, licenciada. Gracias, señores, muchachos.